Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, los textos hay que comprenderlos siempre en los contextos. Y lo que probablemente había pasado en esta escuela del discipulado era que algunos de los discípulos que estaban con el Señor probablemente se habían dado más atribuciones que aquellas que su crecimiento interior les otorgaba. Y algo de esto está en todo el texto. Pero yo me voy a centrar en una imagen, es una imagen típica de la Palestina. La medida era un tarro que se usaba como medida. A los que van y a los que han estado en alguna ciudad medieval europea y han estado en los lugares donde había mercados, van a ver que había sobre la piedra, había talladas también como vasijas o como, digamos, se había horadado la piedra, y toda esa superficie que tenía después una salida constituía una cierta medida. Así que eso se tapaba, se llenaba, y esa era otra manera de establecer medidas. Pero la medida se sacaba, se agitaba, primero se apretaba un poco, se la sacudía, se la volvía a llenar, y cuando estaba bien llena de desbordante se la volcaban sobre el pliegue del manto que cumplía las funciones de bolsillo. Así que yo me voy a detener en la medida, y la medida, queridos hermanos, es la medida de las cosas de Dios. Y digo esto porque en general, así como tenemos mucha confusión con el perdón, acá el Señor ante todo está hablándole a las disposiciones que tienen que tener los discípulos en su corazón. La primera disposición en el propio corazón es la humildad. Y la humildad tiene que ver con la verdad. Pero la humildad, queridos amigos, y la verdad significa también saber ocupar el propio lugar. Y cuando uno ocupa un propio lugar, necesariamente juzga y necesita juzgar. Y hacíamos distinciones, o muchas veces hace hechos, y se juzgan hechos y no personas. Bueno, esto tampoco es así, está mal hecha esa distinción. Porque cuando uno juzga un hecho, de alguna manera está involucrando a la persona que también ha producido el hecho. Lo que uno no puede arrogarse es ningún tipo de juicio en el sentido del juicio de Dios, en el sentido, si ustedes quieren, del juicio definitivo, en el sentido de la puerta que queda definitivamente cerrada. Por eso la disposición: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, no hasta 70 veces 7. Pero esto, queridos amigos, no se trata, en primer lugar se trata de que estos discípulos todavía estaban en un camino de aprendizaje. Estaban en primer grado y ya querían hacer las fórmulas y aplicar las fórmulas que se hacían en quinto grado. Así que todavía no habían llegado a ese lugar. Y tenían mucho que trabajar en su corazón. Ese trabajo iba a empezar y nunca iba a terminar. Porque uno, para ser maestro, tiene que ser constantemente discípulo. Y solamente quien esté en disposición de aprender y de escuchar va a estar en disposición de hablar y de enseñar. Pero hay una medida. La medida del discípulo es el maestro. Por eso les dice él: ustedes no son más que su maestro. Porque de alguna manera se estaban atribuyendo, bueno, como nos pasa, que uno a veces aprende algo y cree que ya lo sabe y no se da cuenta que necesita una maduración mucho más profunda hasta que esto aprendido entre en lo profundo, entre en las venas, entre en el sistema linfático, se convierta en algo prácticamente genético, es decir, algo de que surja de la profundidad del corazón. Pero eso no significa que no tengamos, cuando maduramos, la medida de Dios y la medida de las cosas, como muy bien dice Pablo: recibieron el Espíritu para juzgar al mundo. Y parte de esta confusión que nosotros tenemos
porque un profeta es alguien que juzga al tiempo, a su tiempo, queridos amigos. Eso es un profeta. Y hay muchas cosas, ¿sí?, que es necesario decirlas y testimoniarlas. Y cuando uno las dice, cuando uno ha madurado, no las dice en nombre propio. No las digo porque yo soy mejor que nadie. Las digo porque esa verdad es una verdad para todos, que me juzga a mí, pero que también juzga a aquellos hacia quienes yo estoy profiriendo esa palabra o ese mensaje. Pero para llegar a este lugar interior, por eso yo les hablaba ayer de lo que significa el discipulado, de lo que significa ser tomados por Dios, y cómo en este mismo evangelio el Señor equiparaba a los discípulos con los profetas. Porque si alguien se pone en la escuela de la escucha del Señor, va a empezar a proferir las palabras del Señor que lo juzgan tanto a él como a los demás. Un profeta no es un portavoz, un profeta no es un pregonero, un profeta es alguien que ha sido atravesado por la palabra, es un portador de la palabra en su propia carne, es alguien herido y lastimado por esa palabra. Eso es un profeta. Por eso un profeta está involucrado con la palabra que dice, y por eso decían los profetas: tus palabras en el paladar me suenan, ¿sí?, como la miel, me saben como la miel, pero cuando las trago me queman por dentro. Y sin embargo no puedo dejar de hablar tu palabra. ¿Y qué es un profeta? Un juez, queridos amigos. Un profeta es un juez. Por supuesto que para llegar a ese lugar uno tiene que hacer un gran trabajo consigo mismo. Y por supuesto que el profeta está transmitiendo cosas que también a él lo involucran y también a él lo juzgan. Pero un profeta es un juez, claro que es un juez. No en el sentido que tenemos habitual de comprender al juez como que el juez está en un sitial y el reo está en otro sitial, y entonces el juez le aplica la ley al reo, donde el reo es el culpable y el juez es el inocente. No es ese, no se trata de esa cuestión. Pero es hora de que empecemos a ver que las cosas no son todas lo mismo. Y a ver si nos despertamos un poco. No todas las acciones, no todas las políticas del tipo que sean sociales, familiares, económicas, institucionales, eclesiales, llevan al mismo lugar. Pero es necesaria que la palabra sea dicha. Y cuando la palabra es pronunciada, la palabra se convierte precisamente en el juez. Lo que no vemos es que quien dice la palabra también está siendo juzgado por esa misma palabra. Eso es lo que estos hombres no comprendían todavía. No los puse como jueces de sus hermanos, los puse como servidores de la palabra, obreros de la palabra. Y les di lengua para que hablen mi palabra, que juzga el mundo, y en ese mundo también están ustedes. Pero eso no se comprendió. ¿Qué hicimos? Que solamente tiene autoridad para decirme una verdad aquel que es moralmente intachable. Ahora, discúlpenme, si ustedes conocen a alguien que sea moralmente intachable, preséntenmelo, porque yo no conozco a ninguno. Si conocen a alguno, les ruego que me lo presenten. No existen los moralmente intachables. No se dan cuenta que la búsqueda del moralmente intachable es la búsqueda de un imposible, y no se dan cuenta que la búsqueda del moralmente intachable es precisamente poner a una persona en el lugar de juez, este lugar del cual Jesús los quiere sacar. Pero si eso es lo que está pasando, pero si empiezan a erguirse jueces por todos lados, gente ética por todos lados, y uno dice, pero ¿de dónde salieron? Tan limpias tienen las manos que pueden juzgar a sus hermanos y que se ponen en acusadores de los demás. Y no es que lo que estén diciendo esté mal necesariamente, porque algunas de las cosas que se dicen sí son verdad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del lugar donde se están poniendo. Ahora, cuando uno se pone como servidor de la palabra, queridos amigos, y esa es la medida, con la misma medida con que ustedes midan serán medidos. Cuando uno se pone como servidor de la palabra, entonces cuando parte y reparte para todos lados. Es un 360, a mí también me involucra. Ahora, cuando uno se sale de ese lugar y ya no se pone en servidor de la palabra y en oyente de la palabra, sino que se pone en el juez de la palabra, se pone en el lugar de Dios, es el que detenta la palabra, le quita esa palabra a Dios, y esa palabra es la palabra ética que yo pronuncio sobre los demás. Bueno, de ese lugar
los estaba sacando el Señor a los discípulos, que todavía tenían que madurar y tenían que crecer. Y miren las paradojas de la vida, porque ustedes lo saben y lo saben por experiencia, que normalmente las personas que son más íntegras, aunque nadie es íntegro 100%, las personas más íntegras son las que menos juzgan, o mejor dicho, las que menos se ponen en estos lugares. Y por supuesto que una persona íntegra habla, su palabra tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la misma persona con su vida está mostrando que ella misma se somete a esa palabra que pronuncia. Y esto no tiene nada que ver con esta especie de mutismo en el cual hemos entrado. No tiene nada que ver. Y sepan que cuando uno se pone en servidor de la palabra, necesariamente se pone en un lugar de juez. No el juez como Jesús les está hablando, pero sí en otro lugar, porque está juzgando la realidad. Al hablar la realidad, al ponerla a la luz de la palabra del Señor, la está juzgando y está diciendo, esto es de Dios y esto no es de Dios. Y esto no lo va a ver, no es que la persona se pone interiormente en el lugar de juez, sino que se pone en el lugar de la verdad. Quien está en la mentira se siente juzgado por aquel que vive en la verdad. Por eso les digo que se pone en un lugar de juez, porque la gente lo ve como un juez. Esa es la función de la iglesia, queridos amigos. No podemos estar en todos lados. Y una iglesia de puertas abiertas no significa que cualquiera entra, ¿sí?, en la iglesia y que todo es lo mismo y que cualquiera tiene lugar, como normalmente hemos ejercido las prácticas. Cuando uno está con el Señor, está con el Señor. Y hay cosas que son del Señor y hay otras cosas que no son del Señor. Y eso está muy claro. Así que vamos a pedir ese don para todos nosotros, porque muchas cosas las tenemos en nuestro corazón. Ayer ahí un señor con capacidades diferentes, sentado, ni se imagina las cosas que decía. Y yo lo miré y le digo, pero usted es un profeta. No, padre, yo soy un pecador. Sí, es pecador, por supuesto que es novedad. ¿Qué novedad? Yo sé que es un pecador. Todos somos pecadores. Pero ¿qué hacía? Se le jugaba este esquema. Adentro suyo se le jugaba este esquema. Que como en el fondo era un pecador y tenía muchas cosas de qué reprocharse, no dimensionaba que la palabra que estaba diciendo tenía que ver con una palabra que en realidad iba más allá de sus propios análisis y que tenía que ver con una mirada muy profunda de la realidad, esa que tienen los profetas. Pero el hombre creía que para ser profeta había que ser una especie de no pecador. Y saben, no existen los no pecadores. Y ahí está la tentación, queridos amigos. Así que vamos a pedirle hoy al Señor para que nos ayude a encontrar la medida. Y si ustedes hablan su palabra y sus palabras, sepan que los van a poner en el lugar de los jueces, de estos jueces donde se pusieron. Pero lo que uno tiene que tener bien en claro es que esa palabra nos juzga a todos, pero cuando uno se dejó tomar por ella ya no puede callarla ni acallarla. Entonces vuelvan a la Escritura, dejen de perder el tiempo leyendo a los comentaristas de los comentaristas de los comentaristas, vuelvan a la Escritura, hablen con su Dios, pídanle que les hable, que los haga comprender, que los haga ver, y lleven esa palabra a los demás. Porque eso es lo que necesita el Señor, queridos amigos. Necesita que su luz sea vista. La hemos guardado en los templos, la hemos guardado en esta especie de lucha espiritual que no termina nunca, porque queremos ser perfectos, para ver si después llegamos al segundo paso, y así se nos va toda la vida. Bueno, dejémonos tomar por esta palabra, y que esa sea la medida. Y sepan que cuando la palabra juzga actos, juzga a la persona en ese acto que la persona ha cometido. Porque los actos dicen de las personas. No se juzgan los actos como si las personas no tuvieran nada que ver. No. Por supuesto que uno tiene que saber que interiormente no es ni mejor ni peor. Puede estar en ese lugar o en uno peor. Que no es eso lo que a mí me compete. Me compete transmitir el juicio de Dios. Eso es lo que me compete. No mi juicio, el de Dios. Bueno, estos hombres estaban llenos de sus juicios. Por eso el Señor los sacó de ese lugar. Pero no les estaba diciendo quédense callados. Porque si uno los lleva literalmente, no juzguen, listo. Entonces alguien puede matar a alguien delante mío, no juzgues. Alguien puede violar a alguien, no juzgues. Alguien se puede robar lo que sea, no juzgues. Te puede agredir, no juzgues. No, me agrediste y en tanto me agrediste, sos agresor. En ese aspecto no estoy diciendo que toda tu vida, por eso decimos sos tal cosa, sos tal otra. Uno tiene que ver que el verbo ser normalmente es de totalidad, así que ahí hay que tener cuidado con la afirmación. Pero si uno roba, en el acto de robar, uno mismo se está diciendo y está diciendo que es ladrón.
Ser ladrón no es lo que ocupa a toda la persona, pero en ese acto uno se está poniendo precisamente en ese lugar y está adoptando esa característica para su propio ser. Por eso decimos, sos ladrón. Bueno, vamos a pedirle al Señor para que nos dé la medida de su palabra y para que nos haga sus comunicadores, sus profetas, porque eso es lo que necesita el mundo de hoy. El adversario nos quiere bien calladitos, queridos amigos, como si nada pasara, así nos quiere. Por eso dijo Francisco, hagan lío, no hagan lío hasta ahí nomás, hagan lío, lo que está mal está mal. ¿Cómo lo cambiamos? No sé, primero diagnostiquemos, después vemos qué hacemos, pero primero el diagnóstico, lo que está mal está mal. Así que pidamos ese don para todos nosotros.